¿Sí están viendo la presentación o la pantalla, pues? Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, Doc, se ve su pantalla. Espérenme, no estamos grabando. Aunque ya tardó, ¿no? ¿Alguien está ahí omitiendo la grabación? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces, hablando de uropatía obstructiva, tenemos que hablar de algunas definiciones que ya habíamos comentado, doctores. Entonces, la hidronefrosis va a ser una dilatación, hidronefrosis, ¿no? Dilatación de la pelvis renal y de los cálices renales, ya sean los cálices mayores, que es el superior, medio, inferior, y los cálices menores, ¿no? Ya habíamos comentado lo que es la definición de uropatía obstructiva, nefropatía obstructiva, ¿no? Uropatía obstructiva, vamos a ver que va a haber una obstrucción anatómica del flujo de orina, pero ese riñón va a estar funcional. Y al hablar de nefropatía obstructiva, vamos a ver que esta obstrucción ya causó un daño a nivel de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no? Entonces tenemos que hablar también de la extensión y grado de esta obstrucción. Tenemos que ver si es una obstrucción parcial, una obstrucción completa, si es una obstrucción de un solo riñón o es una obstrucción de un paciente monorreno o si es una obstrucción bilateral, ¿no? Porque la sintomatología y la gravedad pues va a ser diferente en cada tipo de pacientes de acuerdo a estas características, ¿no? Hay que valorar si este grado de obstrucción es aguda o es crónica para valorar también lo que es la función renal, que eso es lo importante. Y hay que valorar cuál era el estado basal o inicial del riñón antes de la obstrucción, ¿no? Lo que era las posibilidades de recuperación y todo eso, ¿sale? ¿Cuáles son las causas? Acuérdense, hay causas que son intrínsecas y causas extrínsecas que van a producir obstrucción a nivel del riñón. ¿Cuál es la causa principal de obstrucción intrínseca, doctores? Betty. Permítame un segundito, chicos. Perdón, ¿eh? Entonces, sí, entonces estábamos, Betty, ¿cuál es la principal causa intrínseca? Ya se salió la Betty, ¿ya vieron cómo son? Yomara, no vayas a apagar la cámara, Yomara. Doctora Pérez, no vayas a apagar la cámara. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción intrínseca? Ya abrió la cámara, Pau. Perfecto, Pau. Perfecto, Pau. Yomara, ¿cuál es la principal causa de obstrucción intrínseca, doctora? Ya vieron el tema de uropatía obstructiva. Ya vieron el tema de litiasis urinario, ¿no? Y entonces, Néstor, ¿cuál es la principal causa de obstrucción intrínseca? Pues los cálculos, doctores. Los cálculos. Tan difícil es la medicina, no, doctores. Los difíciles somos nosotros.
¿Vale? La principal causa de obstrucción intrínseca va a ser la presencia de cálculos, ¿no? Y las causas extrínsecas, pues pueden ser todos estos, ¿no? Los riñones poliquísticos es una causa intrínseca, pero no es tan frecuente como los cálculos en la vía urinaria, al igual que los quistes renales. Sí, una estenosis en la unión ureteropiélica, un quiste peripiélico, por cánceres, doctores, por causas inflamatorias, como ya vimos, tuberculosis, o sea, ya ven cómo todo se va relacionando, por infecciones, por ginococos, sale metabólicas, cálculos es la principal causa intrínseca y otras, ¿no? Van a haber causas también en el uretero secundarios a estenosis, a un ureterocele, reflujo vesicoureteral, válvulas uretrales posteriores en los neonatos, un riñón ectópico nos puede producir una obstrucción en la vía urinaria, un uréter retrocavo, ahorita vamos a ver estas imágenes que ya lo han de haber visto ustedes, el síndrome de ciruela pasa, neoplasias a nivel del uretero, inflamatorias y otras. Y también pueden haber causas vesicales y uretrales, doctores. Sale congénitas, aquí entra lo que es válvulas uretrales posteriores en los neonatos, es esta la principal. La fimosis, estrechez uretral, hipospadias, epispadias, ¿sale? Por causas de cáncer, ¿sale? A nivel de la vejiga, inflamatorias y otras. ¿Sale? Entonces, acuérdense lo que les había yo comentado, que va a existir un patrón trifásico. Esta es en la oclusión ureteral unilateral. ¿Sale? Algo que se tienen que llevar muy bien conscientes ustedes, doctores. Sí, que lamentablemente en México, en Chiapas, está la raza de cobre o bronce, como lo quieran decir ustedes, ¿no? Entonces, hay veces que para que haya daño a nivel renal, clínicamente hablando, doctores, clínicamente hablando, pues se tienen que tapar los dos riñones, ¿no? Porque hay veces que el pacientito se le tapa un riñón, cursa con dolor, se toma algo para el dolor y lo deja pasar. Lógicamente que mientras un riñón esté desobstruido, el pacientito no va a mostrar síntomas, ¿sí? Síntomas de daño renal como enfermedad renal crónica o lesión renal aguda. ¿Por qué, doctores? Porque el que está obstruido nada más es uno y el otro está desobstruido, pues clínicamente el paciente no va a tener ningún problema. Porque hay veces, incluso siendo especialistas, principalmente urgenciólogos, nos mandan una interconsulta y nos dicen, doc, tenemos un paciente con una piedra en el uretero, está obstruido, el riñón está hidronefrótico y su creatinina está normal. Pues claro que va a estar normal, ¿no? Porque el otro riñón está desobstruido, doctores. Ojo, eso llévenselo bien ustedes, ¿sale? Entonces, cuando es una obstrucción de un solo lado, va a tener un patrón trifásico, ¿sí? Que en el primer patrón que ocurre en la primera y segunda hora, que es lo que le comentaba, desde cuándo hay cambios, pero son reversibles desde la primera hora, ¿no? El flujo sanguíneo renal va a estar aumentado, la presión del sistema colector va a estar elevado, lo que les comentaba. Sí, en la segunda fase, que va a darse entre las 3 y 4 horas posteriores a la obstrucción, la presión del sistema colector se va a mantener elevado, la presión del colector, doctores, pero el flujo sanguíneo empieza a disminuir. Y en el tercer patrón, sí, que se da a las 5 horas después de que está obstruido el riñón, tanto el flujo sanguíneo renal como la presión de los colectores empiezan a disminuir. Cuando es una oclusión ureteral bilateral, suceden todos los cambios que le di, pero aquí al principio el flujo sanguíneo renal va a incrementarse discretamente, pero para posteriormente disminuir el flujo sanguíneo renal y por ende también las presiones, ¿sí? Van a estar disminuidas en bilateral, ¿sale? Entonces acuérdense, en el unilateral va a ser un patrón trifásico y en el bilateral va a ser un patrón nada más, ¿sale? Cuando hay una oclusión ureteral parcial, doctores, sí puede haber, incluso en pacientes monorrenos, sí puede haber hidronefrosis, sí puede haber dilatación, pero la función renal se puede mantener fluctuante por esa obstrucción parcial que tiene el riñoncito, ¿no? Entonces, acuérdense, esta orina sí tiene que buscar a través del riñón, tiene que buscar salida y puede salir a través de los senos venosos caliciales, puede haber fuga calicial, ¿sí? Hacia el parénquima renal, puede haber reflujo de orina también pielovenoso y puede haber reflujo pielo-linfático, ¿no? Para que se produzca todos los cambios en la alteración de la función del riñón, ¿no? Entonces, acuérdense que se va a ver afectada toda la función, ¿sí? Toda la función de la unidad, ¿sí? De la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Va a iniciar
habiendo una alteración en la función de los túbulos, va a haber una alteración en el filtrado glomerular, con alteraciones en las concentraciones de los solutos en la orina, alteraciones en los transportes de líquidos. Sí, la orina se va a acidificar, va a haber una alteración en los transportes de aniones y cationes, va a haber una alteración en la excreción y de los péptidos y de las proteínas, ¿no? Y al final de cuentas, todos estos cambios, cuando se vuelven crónicos, va a llevar a la fibrosis. ¿Sale? Entonces, acuérdense que aunque hayan estos cambios, tiene que estar obstruidos los dos riñones para que clínicamente se vean reflejados todos estos cambios, doctores. Si un riñón está desobstruido, les vuelvo a repetir, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico se va a mantener. Lo que les comentaba, cambios reversibles desde la hora que está obstruido, cambios irreversibles 14 días después de la obstrucción. ¿Sí? Esto nos da a nosotros unas pautas para el manejo de los pacientes, que por ejemplo nos llegan pacientes con cálculos en el uretero, obstruidos o cálculos arriba del riñón. Le establezco el diagnóstico, aunque yo desconozca cuánto tiempo ha estado obstruido el riñón, porque se desconoce, doctores, hasta que se tiene el estudio. A partir de esa fecha, nosotros hacemos el cálculo que tenemos 14 días para desobstruir ese riñón. ¿Por qué? Porque ya van a empezar a ver cambios irreversibles. A ver si nos están. Ya van a empezar a ver cambios irreversibles a este nivel, ¿sale? Entonces, bien al pendiente, ¿no? Ya después de que el riñoncito está obstruido 28 días, doctores, después de haber estado obstruido 28 días, la tasa de filtrado glomerular disminuye hasta en un 80%. Sí, y entonces lo que se puede recuperar va a ser ese 20% de la función renal, pero va a ser una función renal residual, ¿no? Porque acuérdense que se considera ya un daño crónico terminal cuando ya tenemos una tasa de filtrado glomerular de menos de 15 o de 10 mililitros por minuto. ¿Sale? Y entonces ya hablando de que el riñón dejó de funcionar, doctores, pues estaríamos hablando que el pacientito ya tuvo 4 o 6 semanas o hasta 60 días obstruido ese riñón, ya no funciona. Y entonces, pues lógicamente le tenemos que hacer una serie de estudios para ver si ese riñón está funcionando o no. El ultrasonido Doppler color nos va a servir principalmente para valorar los flujos sanguíneos a través de los principales vasos arteriales de esta estructura. ¿Sí? Se utiliza más en los pacientes que tienen rechazo al injerto en pacientes trasplantados. Sí, se puede utilizar una urografía intravenosa siempre y cuando pues la creatinina está normal. Acuérdense, si es unilateral, pues la creatinina va a estar normal. Si es bilateral, pues va a estar elevada la creatinina y lógicamente no se va a poder realizar una urografía intravenosa, pero sí podemos realizarle una pielografía retrógrada, ¿no? Otro estudio que se puede realizar es la prueba de Whittaker, que consiste en medir la presión en la pelvis renal, doctores. Consiste en introducir una aguja percutáneamente, ¿sí? Llegar al riñón, llegar hasta la pelvis e instalar una solución continua de 10 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? E irla aumentando y valorar la presión que se va a presentar a este nivel. Si tenemos presiones de menos de 15 centímetros de agua, pues se va a considerar que es una presión normal, entonces se va a descartar una obstrucción. Si tenemos pacientes con una presión de más de 200 centímetros de agua, pues se va a considerar que es un patrón obstructivo, y si se encuentra entre 15 y 22, estaríamos hablando que la obstrucción va a estar indeterminada, ¿no? También se puede utilizar, como lo mencionaron sus compañeros, el gamagrama renal o el renograma renal, y la tomografía simple y contrastada abdominopélvica siempre y cuando no haya contraindicación para meterle contraste, ¿no? Y también se puede utilizar la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear no utiliza medios de contraste que puedan afectar la función del riñón ni el gamagrama renal, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esta obstrucción? Pues la principal consecuencia va a ser una hipertensión, ¿sí? Va a haber una hipertensión, ¿sí? Principalmente se va a presentar en los pacientes que tengan una obstrucción bilateral o bien esté obstruido un riñón único, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer principalmente cuando tenemos este diagnóstico, doctor? Es tratar de drenar el riñón lo más antes posible, ¿no? Para ver cuánto va a recuperar. Claro, siempre y cuando tenga una función residual. Pero si ya no funciona con los estudios de contraste, pues ya no se puede realizar los estudios. Permítame un segundo, ¿ok? Permítame un segundo, doctores.
Bueno, entonces, continuamos, doctores. Entonces, les vuelvo a repetir, tenemos que hacer un drenaje del riñón lo más antes posible para desobstruirlo y tenemos que dejar pasar 6 a 8 semanas para valorar la función global del riñoncito y en base a eso valorar qué plan, ¿no? Acuérdense que lo que les había yo comentado, si tiene una función residual de menos del 10% o una tasa de filtrado glomerular menor de 10 y alguna literatura como la nefrológica, si se acuerdan ustedes de nefro, pues indica que es menos de 15 mililitros por minuto, ¿no? Acuérdense que mientras esté obstruido el riñón, pues el paciente lo que va a presentar, si es de un solo lado nada más, pues les va a presentar dolor, ¿no? Lo que les comentaba yo, los que les comentaba antier, acuérdense que después de desobstruir un riñoncito que está funcional, pues va a presentar una fase de diuresis postobstructiva y va a eliminar aproximadamente 200 mililitros por hora o más. O sea, el pacientito va a estar orinando, orinando, orinando. Y eso nos quiere decir que el pronóstico para la función renal, pues es favorable para el paciente, ¿no? La principal causa de obstrucción intrínseca, ya lo habíamos comentado, es por litiasis. Las causas extrínsecas son raras, pero la literatura lo menciona. Una de las principales es la fibrosis retroperitoneal, ¿sí? Que es más frecuente en hombres en una relación 3:1. La incidencia es poca, pero va a haber un proceso inflamatorio alrededor de las estructuras vasculares, como es la aorta y la vena cava. Y acuérdense que anatómicamente se relaciona íntimamente con el uretero y por ende pues va a producir una obstrucción a este nivel, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser radiológico, una tomografía simple y contrastada abdominopélvica. Acuérdense siempre y cuando no haya contraindicación para el medio de contraste. Y el tratamiento inicial es uso de corticosteroides. Si con esto esa masa fibrosa disminuye, pues el pronóstico es bueno para el paciente. Se puede utilizar también el uso de tamoxifeno, pero en dado caso no responde a estos tratamientos el proceso desinflamatorio. Entonces hay que realizarle una lisis de toda la fibrosis que existe alrededor del uretero. La lisis, doctores, va a ser alrededor del uretero, no las estructuras principales como la vena cava o la aorta, pues no se le puede realizar lisis porque se puede lastimar esas estructuras vasculares, pero el uretero sí se puede realizar este procedimiento, ¿no? Y otra causa va a ser lipomatosis pélvica, que es benigna, también es rara afortunadamente, es frecuente en hombres también, su causa es desconocida, se relaciona íntimamente con la obesidad y el manejo prácticamente es igual que el de la fibrosis retroperitoneal. Esteroides o bien ureterolisis, ¿no? Estas son las causas principales de fibrosis retroperitoneal, ¿sale? Todas las múltiples causas que hay. Continuando con las causas extrínsecas, las ginecológicas y obstétricas, ya mencionamos lo del embarazo, la uropatía, o la dilatación fisiológica que hay en el embarazo secundario a procesos mecánicos y hormonales, ¿sí? Y entonces es transitoria, aumenta el flujo sanguíneo renal también y la función y la dilatación pues van a regresar a la normalidad después de que llegue a término el embarazo. No puede ser secundario también a anormalidades pélvicas benignas como un absceso tubovárico, endometriosis, remanentes ováricos, lesiones de las masas como úteros y anexos. Acuérdense lo que les había yo comentado, ¿cuál es la principal causa iatrogénica de lesión ureteral, doctores? ¿Cuál es la principal causa iatrogénica en ginecología, doctores? Centeno, José Ramón Centeno, a ver. Le voy a preguntar a los que tienen las cámaras apagadas, doctores. José Ramón, no, Paola. Y a los que no me contesten, quiere decir que no están en línea. Acuérdense, sí, no sé, acuérdense, doctores. ¿No eran los catéteres? ¿No? ¿La episiotomía? ¿No? Por ahí vas caliente. Bueno, tibia. La cesárea, ¿No se cortan doctor? el elevador? ¿Es el elevador? ¿O? No te escuché, doctor, hablen un poquito más fuerte. Doctor, ¿no sería lo de la cesárea? No, por ahí vas, más tibio. Acuérdense que cuando hacen la cesárea, el abordaje que tienen para realizar la cesárea, realizan una incisión que se llama incisión tipo Kerr a nivel del útero, doctores. ¿Y esa incisión dónde está, doctores? La incisión es anterior. ¿Y dónde pasan los ureteros?
están posteriores, doctores. ¿Sí? Entonces, una cesárea, no, una episiotomía, menos, doctores, la episiotomía es abajo, ¿no? Pero acuérdense que a veces pacientes que son sometidos a histerectomías simples por miomatosis, histerectomías por cánceres, al realizar una rutina de endometrio, al realizar una rutina de ovario, se les hace una histerectomía radical, ¿sí? O incluso se realiza histerectomía obstétrica cuando hay una hemorragia obstétrica, ¿no? Y entonces, acuérdense que cuando está sangrando, pinzan. Y dentro de unas arterias que tienen que pinzar, hay una arteria principal, ¿sí? Que es la arteria uterina, doctores. Y la arteria uterina, por detrás de la arteria uterina, pasa el uretero. Entonces, nosotros siempre les recordamos a los ginecólogos que se acuerden que por atrás de la uterina está el que orina. Y hay veces que, bueno, uno los entiende, ¿no? Pero hay que tener cuidado en eso. Si es de un lado, pues la paciente va a cursar con dolor y lógicamente le van a hacer el ultrasonido, ¿no? Si es bilateral, pues es una urgencia quirúrgica y hay que entrarle a hacer implante ureteral bilateral. Esa es una de las causas principales iatrogénicas, ¿no? No es la intención del ginecólogo, pero pues hay que tener cuidado en eso, ¿no? Las causas vasculares pueden ser arteriales o venosas. Las arteriales pueden ser secundarias a aneurismas de la aorta. Acuérdense que hay aneurismas de gran tamaño que pueden producir obstrucción a nivel de los ureteros, aneurismas de las arterias ilíacas, ¿sí? Alteraciones venosas como tromboflebitis, tromboflebitis de la vena ovárica, de la vena testicular en el hombre, o un uréter circuncavo. Este es un uréter circuncavo, doctores. Este es un uréter circuncavo, pasa posterior a la vena cava inferior, o sea, lo rodea, es un defecto en el proceso embriológico en el cual el riñoncito asciende para obtener su ubicación retroperitoneal, entonces pasa por detrás de la vena cava y eso puede producir una obstrucción a este nivel. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Dependiendo de cuál sea la causa de la obstrucción. Si es una litiasis, pues el manejo puede ser endoscópico, como ya lo mencionaron sus compañeros, puede ser cirugía abierta o simplemente colocarles un catéter JJ, ¿no? Si es una obstrucción de la unión pieloureteral, puede ser igual intrínseca. Hay que hacerle un estudio de radiodiagnóstico, el de elección va a ser la tomografía con contraste. Las opciones de tratamiento va a ser manejo endourológico o cirugía abierta. Entonces, esta es una estenosis de la unión pieloureteral. La imagen que tienen al lado derecho de ustedes, ¿sí? Es una imagen característica en la cual se ve todo dilatado la pelvis renal, y la imagen que se encuentra en el lado izquierdo ya está operado el paciente, ¿no? Ya vean cómo se ve que está pasando el medio de contraste a través del uretero, cosa que no se ve aquí en el riñoncito en esta imagen, ¿sí? Pero sí está funcionando el riñón porque el medio de contraste está acá. Si no hubiera medio de contraste, el riñón ya no estaría funcionando, ¿no? Entonces, el manejo puede ser endoscópico o cirugía abierta. Por lo regular, el manejo de estas estenosis en las uniones ureteropiélicas, el manejo va a ser abierto porque es secundario a una malformación anatómica. Y entonces, si yo le realizo un manejo endourológico, doctores, ¿cuál va a ser el riesgo de que pueda yo cortar esa arteria y pueda cursar con sangrado al pacientito? ¿Sale? Entonces, este es el manejo endoscópico, puede ser anterógrado mediante una nefroscopía. A ver si se acuerdan la anatomía. Si tengo una estenosis en la unión pieloureteral, ¿de qué lado pasan las estructuras vasculares en el uréter, doctores? Paola, son de los que me acuerdo, de los que me molesto. Acuérdense de la anatomía, doctores. Acuérdense que la irrigación del uréter va a ser medial superiormente, entonces el corte tiene que ser lateral, e inferiormente la irrigación es lateral y el corte tiene que ser medial, doctores. Pero si es por un vaso aberrante, donde quiera que yo le corte, puedo afectar ese vaso y puede haber sangrado, doctores. Entonces lo ideal es cirugía abierta mediante una pieloplastia. Aquí se ve por dentro el uretero y esta es la cuchilla, ¿no? Y entonces aquí también es un corte endurológico mediante láser. Esta es la fibra del láser. Y la cirugía abierta, la que les comentaba yo principalmente, va a ser la pieloplastia. Se llama pieloplastia desmembrada o este tipo de variedades, dependiendo las características dependiendo de las características de la dilatación de la pelvis, doctores. Ahorita vamos a llegar a esto, ¿no? Esta es una pieloplastia. Esta es una pieloplastia. Se ve la pelvis. Se ve la pelvis, está obstruida. Permítame un segundito. ¡Ah, sí! Estamos pensando que es de este lado, Lore. Sí, pásale.
Sí, gracias, gracias. Entonces tenemos, aquí se está sonando mi teléfono. Tenemos la pieloplastia desmembrada, entonces hay que cortar acá, cortar acá. Es más fácil cortar el uretero, doctores, pues que cortar el vaso, ¿no? Cortar el vaso puede llevar a cabo a la formación de un trombo, a la formación de un émbolo, a una obstrucción y a una isquemia a nivel del riñón, y esa isquemia va a producir necrosis y esa parte del riñón pues va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces es más fácil, mejor cortar la vía urinaria, ¿no? Cual va a ser el riesgo que también se puede obstruir, pero pues es menos riesgoso que estar cortando un vaso, a menos de que sea un riñón único, ¿no? Y entonces este es otro tipo de modalidad que es una pieloplastia desmembrada, citorreductora, o sea, reducir la pelvis para que la imagen final sea como la que se ve acá, que no se ve tan dilatada la pelvis renal comparado a la imagen principal, ¿no? Y estas son las otras variedades que hay. Este es un colgajo en Kultdorfer, dependiendo las características de la pelvis. Pero bueno, eso es nada más para que se lo lleven ustedes como imagen. Y esta es otra cirugía donde se perdió todo el tercio superior del uretero. Y entonces ya no se puede realizar ningún otro procedimiento. Una alternativa es realizar un corte en el polo inferior, localizar el cáliz inferior y adaptar ahí el uretero al cáliz inferior, doctores. Con todos los riesgos, ¿no? Acuérdense que se está cortando el parénquima renal. El principal riesgo es hemorragia. Otro riesgo es dehiscencia, fístulas e infecciones. Y la estenosis ureteral, el manejo es completamente igual, doctores. Completamente igual. Puede ser, el diagnóstico es igual, doctores. Aquí es un pequeño resumen. Sale, el manejo puede ser endoscópico o puede ser cirugía abierta. El endoscópico puede ser retrógrado, anterógrado o mixto, dependiendo del sitio de la obstrucción, o cirugía abierta. El que vamos a retomar, pues es la cirugía abierta. En ese se le hace una uretero-anastomosis, perdón. Sí, se tienen que espatular ambos colgajos para evitar una estenosis en el sitio donde se va a realizar la anastomosis, ¿sale? Entonces, para evitar principalmente una dehiscencia de esta anastomosis, se tiene que espatular ambos lados. Y estos son cirugías que se realizan ante pérdidas importantes por ejemplo, en el tercio inferior del uréter, pues ya no me va a dar el uréter hasta la vejiga, entonces, ¿qué es una opción? Se llama un colgajo al psoas de la vejiga, se arrastra la vejiga al psoas, se fija el músculo psoas y se implanta el uretero. O la otra se llama un colgajo de Boari. Entonces, realizar una incisión a nivel de la vejiga y llevar y formar un nuevo uretero. O la otra es hacer transposición intestinal. Sí, se utiliza el intestino delgado con todas las complicaciones, ¿no? Formación de cálculos, infecciones, desequilibrio hidroelectrolítico, pues porque lo que se está utilizando es un pedazo de intestino. Estenosis de uretra, ¿ya lo vieron? ¿Viene en el temario? Y viene dentro de uropatía obstructiva y no lo comentaron sus compañeros, doctores. Puras fallas con ustedes. Entonces, hablando de estenosis de uretra, acuérdense de la anatomía. Vamos a ver si se acuerdan de la anatomía. Carla Ruiz. ¿Cuáles son las porciones de la uretra, Carla? Era... No, pues ya se me olvidaron. Era... Eso, acuérdense, sí o no, no perdamos el tiempo, doctora. Carlos Adrián Robles. Solo me acuerdo que eran 5. Burro. Hasta además te acuerdas. No, eran Carlos 4. Adrián. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Carlos Adrián. Acuérdense, doctores, la uretra esponjosa o peniana es una, la uretra vulvar donde hace la curvatura, la uretra membranosa y la uretra prostática. Son cuatro, doctores. Y las zonas donde se van a producir la estenosis van a ser en el meato uretral, en la fosa navicular, en el bulbo de la uretra y en el cuello vesical. También puede haber estenosis a nivel de la uretra prostática, doctores, pero va a ser secundario a crecimiento prostático. Un French, para que se lo lleven de aprendizaje el día de hoy, que saben que es la unidad que se utiliza en las ondas y de mucho equipo que utilizamos nosotros en urología, equivale a 3 milímetros, doctores. Un French, 3 milímetros. ¿Sale? Entonces, la irrigación nos va a servir para el abordaje quirúrgico de este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser la principal causa de obstrucción? Van a ser 2, infecciones y traumatismos, doctores. Dentro de las principales causas de infecciones va a ser por uretritis gonocócica y por traumas.
¿Sale? Entonces, hay que establecer un diagnóstico oportuno, evaluar bien al paciente para ver qué plan de manejo le vamos a dar al paciente, ¿no? Hay que valorar los síntomas al vaciamiento vesical cuando se asocia con infecciones. También puede haber o existir síntomas al llenado y hay que realizar una exploración física para valorar el tejido fibrótico. Esta es una clasificación que se llama clasificación de Divine, ¿sí? Que va a servir para valorar el grado de, ¿sí? El grado de fibrosis a nivel de la uretra para ver cuál va a ser el plan, ¿no? Si son clasificaciones como un pliegue mucoso o una estenosis en iris, pues el manejo puede ser endoscópico, ¿no? Ya cuando hay mayor compromiso del cuerpo cavernoso y la uretra, lo ideal es, ¿sí? El manejo a cirugía abierta. Acuérdense que hay que hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes. El estudio de elección es un uretrocistograma miccional, doctores. Entonces aquí se está valorando. Acuérdense que ya vimos esto en radiodiagnóstico y se va a apreciar una zona estenótica a nivel de la uretra. Dependiendo de la longitud, también va a ser el manejo quirúrgico. ¿Sí? Miren todo este tipo de uretra que se ve todo arrosariado. Sí, el estudio de elección que se puede utilizar también complementariamente puede ser un ultrasonido de pene para valorar el grado de espongiofibrosis, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de qué, doctores, de la longitud de la estenosis, del grado de fibrosis y dónde se encuentra localizado la uretra, ¿no? Se puede realizar dilataciones uretrales, pero acuérdense que al final de cuentas una dilatación uretral va a predisponer a mayor proceso inflamatorio. Manejo endoscópico como es la uretrotomía interna óptica hasta en el 75% de los pacientes, o bien reconstrucción a cielo abierto, ya sea una anastomosis término-terminal o una transferencia tisular. La que se está utilizando muy de boga actualmente, pues es la transferencia de piel de mucosa oral, doctores. Si tengo una longitud de la estenosis de menos de 1.5 centímetros, el tratamiento puede ser endoscópico. Si tengo una longitud de más de 1.5 centímetros, lo ideal es realizar una reconstrucción a cielo abierto. Claro, en base a la localización, pues yo puedo manejar el plan, ¿no? Si es una posterior, puedo hacer una anastomosis término-terminal. Si está anterior, no puedo realizar una anastomosis término-terminal porque ¿cuál creen que va a ser el riesgo, doctores? Carlos, ¿cuál va a ser el riesgo? Acuérdense, la anastomosis término-terminal es cortar toda la parte que está estenosada y juntar. Y entonces, si está en la uretra anterior, ¿qué va a pasar? Corto y junto. Puro sentido común, Néstor. Corto y junto. ¿Qué va a haber? ¿Qué le va a pasar al pene? ¿Inflamación? Pues el pene se va a retraer, doctores. Sí, el pene se va a retraer. La longitud del pene va a disminuir. Entonces, si la estenosis está posteriormente, se puede realizar este tipo de procedimientos. Anastomosis término-terminal. Si la estenosis está anterior, doctores, el tratamiento es transferencia tisular, ¿no? Este es un flujo, pero un diagrama de flujo, este es el manejo endoscópico, hay que valorar las lesiones. Si se ve una lesión blanda en la cual hay presencia de flujo sanguíneo o una lesión dura donde se ve ya todo fibrótico, toda la uretra, ¿sí? Entonces, si es una lesión blanda, le puedo realizar más si es puntiforme, le puedo realizar una uretrotomía interna óptica. A estos pacientes que tienen lesiones duras, pues les va a ir mejor con una plastía de uretra. Entonces, esta es la anastomosis término-terminal que se utiliza para las plastías posteriores en las estenosis de uretra posteriores, doctores. Sí, se realiza una resección de todo ese tejido fibrótico, igual se espatula la uretra y se anastomosa. Entonces, atrás es menos riesgo, pero sí hay cierta disminución de la longitud del pene, doctores. Entonces, este es el abordaje perineal para llegar a la uretra posterior, teniendo cuidado siempre de conservar el esfínter, doctores, porque si nosotros manipulamos el esfínter, el riesgo es de que el paciente quede sin estenosis, pero pueda quedar con incontinencia continua, doctores, puede quedar directo. Entonces, hay que disecar toda la piel del periné, disecar el músculo bulbocavernoso, encontrar la uretra, encontrar el cuerpo esponjoso, doctores, y sobre ese cuerpo esponjoso trabajar. A veces le inyectamos azul de metileno transuretralmente para que se pinte por dentro y ver cuál es la zona que está afectada, ¿no? Entonces, lo que se está utilizando actualmente es la transposición de colgajo desvitalizado, principalmente en la de mucosa oral. Se puede utilizar piel del escroto. El problema es que si se utiliza piel del escroto, va a haber dentro de la luz uretral, pues, la presencia de vello, doctores. ¿Sale? Y la otra opción que se puede utilizar es el prepucio, se puede utilizar fascia de los músculos, principalmente del cuádriceps,
¿Sale? Y vean toda esta zona que está afectada en este paciente, ¿no? El pronóstico para este paciente, tanto para la función eréctil como para la función urinaria, pues es reservada, doctores. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, no habían visto estenosis de uretra, doctores. ¿Vale? Entonces, el siguiente tema, déjenme ver mi programa académico, es enuresis y reflujo vesicoureteral, doctores. ¿Entró el jefazo o no? Vamos a ver. Me parece que no, Doc. Si se fue al doctor porque se sentía mal. Lo cubren a su jefe ustedes, doctores. No, efectivamente, no entró, pero... No, avisó que se sentía mal. Permítanme, se sentía mal, permítanme, déjenme, voy a dejar de grabar. Porque acuérdense de medicina, va a estar en evidencia.